Estamos en comunicación telefónica con Leonardo Herman, que es escritor, periodista, artista plástico, titiritero, militante cultural y social, político por la revolución, secretario general de FIEL, miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, nombrado en julio del 2022, socio honorario de la Unión General de Escritores de Palestina. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, un gusto. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, en principio agradecerles la invitación y agradecer a la audiencia que está escuchando. Muy bien. Leonardo está hablando desde El Salvador, ¿no? Después nos va a entrar en detalle desde qué localidad. Es El Salvador tan difícil de Bukele, ¿no? Para los movimientos populares, para la gente, para la clase trabajadora. Contanos un poquito tu sensación de estos días ahí y después entramos más en detalle sobre tu carrera, sobre Palestina y sobre todas las demás cosas. Bien. Bueno, en principio la sensación de estar lejos del país es, y más en estas circunstancias, ¿no? O sea, es terrible, es bastante terrible o dolorosa, digamos, porque bueno, ¿cómo decirlo? O sea, se aproximan jornadas de lucha y resistencia en mi país, en Argentina, y realmente quizás aquello que dije, ni bien empezó el mandato de este fascista Milei, básicamente está más cerca, que es justamente la cuestión de que yo dije que Milei se iba a ir, que Milei iba a tener un gobierno fascista, que iba a reprimir ferozmente a las masas, pero que el pueblo lo iba a sacar a patadas. Yo creo que esa circunstancia está latente, que si no se dio, digamos, fue justamente por la complicidad de muchos dirigentes políticos y sociales, de haberle dado una gobernabilidad que no tenía, que no merecía, y que en realidad cada segundo en el poder Milei lo que hace es destruir al pueblo. O sea que darle una gobernabilidad como se le dio es darle carta blanca para ejercer todas las medidas represivas, para ejercer todas las medidas de destrucción del Estado que prometió. Y bueno, algún día no solamente tendrá que ser juzgado Milei por un tribunal popular, sino también incluso quienes han sido cómplices de su gobierno. Totalmente de acuerdo, Leonardo, con vos, con lo que planteás. Esperemos que ese momento llegue. A veces los sostenedores, como hablábamos al principio del programa, de los sostenedores de Milei y de las personas que no piensan en el pueblo ni en la clase obrera, son los que complican la cuestión, ¿no? Porque claro, Milei no tenía gobernabilidad y hubiese durado muy poquito. De entrada se decía, bueno, vamos a durar poco. Bueno, ya lleva 2 años y haciendo mucho daño. Te paso con Claudio Gallo, que es quien realmente ha gestionado esta entrevista contigo, que tiene un poco más de conocimiento en la cuestión, y bueno, ahí empezamos a desarrollar algunas cositas más. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo va, compañero? Un gusto escucharte. Muy contento de escuchar tu voz y de que estemos acá relacionados con el tema del reportaje. Leonardo, contanos un poquito, vos sos secretario general de la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad. Contanos un poco qué es eso. ¿Qué es FIEL? Bueno, en principio la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad nació en el Encuentro Internacional de Escritores de la Luna con Gatillo del 2019, ¿sí? Nosotros habíamos iniciado el encuentro en el 2018 en la ciudad balnearia de Montehermoso. Bueno, resulta que en el 2019, luego de una asamblea poética, armamos lo que declaramos, digamos, el 18 de agosto como Día de la Insurgencia Cultural, y planteamos que
era necesario organizar, porque no alcanza con básicamente nombrar un día, sino con sostenerlo, digamos, a lo largo de los años. El 18 de agosto se estableció el Día de la Insurgencia Cultural, el Día Internacional de la Insurgencia Cultural, en homenaje a Federico García Lorca, quien fuera fusilado el 18 de agosto de 1936 por los fascistas que respondían a la orden de Franco. Y en homenaje a él y a todos los caídos por el fascismo, digamos, a todos los que han sido víctimas del fascismo, a todas las compañeras y compañeros que han sido víctimas del fascismo y que querían construir una sociedad sin explotadores y explotados, nosotros hemos decidido justamente en el 2019 declarar, digamos, el 18 de agosto como Día Internacional de la Insurgencia Cultural. En ese contexto, se crea, en un principio era un frente, que era Frente Internacional de Escritores por la Libertad, Escritores y Escritoras por la Libertad, y digamos, sus primeras tareas fueron la cuestión de la solidaridad internacional, es decir, para nosotros como trabajadores de la cultura es fundamental, digamos, apoyar, sostener, abrazar, digamos, a todos aquellos y aquellas compañeras que están luchando, digamos, a lo largo del mundo, trabajadores de la cultura que están organizándose, ¿sí? Yo recuerdo particularmente en el 2019 era prácticamente la previa de lo que fue la revuelta social, digamos, en Chile, y ya había colectivos culturales en la calle protestando, en Chile estoy hablando, y después esos colectivos culturales se integraron con el tiempo a lo que fue la primera línea. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir básicamente es que para nosotros una forma de internacionalismo proletario, se decía en su momento, entre las organizaciones de izquierda, es justamente la solidaridad internacional, ¿no? Y la organización, digamos, las dos tareas que tuvo Fiel para llevar adelante en su principio fue la solidaridad internacional y la organización de las jornadas de insurgencia cultural. Uh-huh. Esto estamos hablando de abril de 2019. En agosto del 2019 tuvimos y organizamos las primeras jornadas de insurgencia cultural con la participación de más de 20 países, 22 para ser exacto. Y después a lo largo del tiempo, bueno, se fue multiplicando, digamos, la participación hasta llegar a 100 países, digamos, que es más o menos lo que se viene, entre 100 y 90 están participando, digamos, de las actividades. Y ya no es un día, sino es un mes, que de alguna forma, digamos, combina actividades públicas con virtuales, con, digamos, formatos híbridos que combinan lo virtual y lo presencial en diferentes partes del mundo, ¿sí? Eso fue la primera parte de Fiel. Después ya Fiel empezó a tener otra caracterización que es mucho más profunda, mucho más antiimperialista, mucho más que es lo que hoy, digamos, lo que hoy construimos básicamente. O sea, ya no solamente hablar de la insurgencia cultural como un evento, como una actividad enmarcada, digamos, en el año, sino hablar de la insurgencia cultural como un concepto, como decir básicamente que los trabajadores de la cultura tenemos que estar inmersos en la lucha de los pueblos por su liberación, que es necesario estar en la calle junto a sus movilizaciones, a sus reivindicaciones, a sus protestas, y que el papel del trabajador de la cultura, digamos, en el proceso de revolución, digamos, es justamente generar instancias de debate, de conciencia, de rescate de la identidad, de defensa de la tierra, y de lucha no solamente contra el imperialismo como una digamos, como algo fundamental, sino contra las caras del imperialismo en este momento, que es el fascismo, ¿no? Así que bueno, por eso estamos. Correcto. Bueno, dentro de ese contexto,
¿cómo ves, sobre todo en la solidaridad internacional, cómo ves el proceso de genocidio en Gaza? Mirá, Vos sos parte del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, ¿no? Sí, bueno, en principio es un tema que desde Fiel hemos tomado desde el principio de su formación, que me toca personalmente, digamos, de una manera muy profunda, porque yo estuve en Palestina, fui invitado en el 2022 por la Unión General de Escritores de Palestina, bueno, justamente por todo el trabajo de solidaridad que venimos haciendo desde Fiel. Es más, o sea, para ser claro, fuimos los primeros en Latinoamérica que hemos trabajado con la Unión General de Escritores de Palestina, la primera organización, digamos, cultural y, digamos, política cultural que hemos trabajado con la Unión General de Escritores de Palestina. Y bueno, estuve en Cisjordania. Entonces, y ahí, bueno, los compañeros y compañeras de la Unión General de Escritores de Palestina me declararon socio honorario. Digamos que no debe haber muchos, no debemos ser más de 3 como en toda Latinoamérica. Y bueno, y ahí viví lo que es Palestina, digamos, lo que yo estuve en Cisjordania, no llegué a Gaza, pero sí te puedo asegurar, digamos, primera cuestión, que el pueblo palestino es un pueblo no solamente enteramente digno, ¿sí? Es decir, la lucha por su liberación es un ejemplo de dignidad que tiene que aprender el mundo, ¿sí? Sino, aparte, es un pueblo feliz. O sea, que la resistencia para el pueblo palestino es justamente el solo hecho de respirar es resistir a la ocupación. Y que el pueblo palestino resiste desde cada lugar, desde cada trinchera, desde cada expresión, ¿sí? La otra vuelta veía un video de un anciano y su nieta, digamos, plantando un olivo. Bueno, ellos son, claro, y desarrollaron un concepto de identidad y de resistencia que muy pocos pueblos han podido hacerlo. Yo lo único que puedo llegar a comparar es, por ejemplo, los vietnamitas, ¿sí? Es decir, ellos son su tierra. O sea, y así digamos, los ocupantes, el sionismo, digamos, intente, digamos, y siga persistiendo en este genocidio, así que un solo palestino va a dar su vida por su tierra. No los van a doblegar, y justamente en esa alegría, en esa resistencia, en esa lucha está el germen de la victoria. Es algo que ningún ocupante ha podido entender a lo largo de su historia, a lo largo de la historia de la humanidad. No lo entendieron los nazis, no lo entendieron los yanquis en Vietnam, y no lo van a entender los sionistas, porque estamos hablando de otra dimensión humana, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, la lucha por Palestina es la lucha por la defensa de la humanidad, y traspasa cualquier origen, cualquier sectarismo, cualquier partidismo, porque lo que está en juego en Palestina, como lo que está en juego en la Tercera Guerra Mundial que se intenta propiciar desde el imperialismo de Estados Unidos, es justamente otro modelo, ¿sí?, de dominación que trasciende lo que es o lo que hoy conocemos como imperialismo, y que en definitiva el problema es justamente que lo que le molesta al capitalismo en esta fase es lo humano, es la humanidad. O sea, lo que busca el imperialismo es la superación de la humanidad. Para el imperialismo es un estorbo ser humano, es un estorbo sentir, es un estorbo pensar, es un estorbo ser crítico, es un estorbo ser solidario. Entonces lo que está en juego justamente son los valores, ya no de una cuestión ideológica solamente, sino la defensa de la humanidad. Por eso es que el pueblo palestino les molesta, porque justamente como lo hicieron los vietnamitas, les recuerda a estos asesinos y genocidas que no van a poder acabar con la resistencia, ni ahora ni nunca.
Yo no conozco en profundidad, no he podido viajar a Cisjordania, ni mucho menos a la Franja de Gaza, pero mirando por la televisión hace 15, 20 días atrás, hubo algo que realmente me impresionó y me conmovió, que en el proceso de regreso del pueblo palestino a la Franja de Gaza, con este tema de la famosa tregua, que al final no es tregua, ¿no? Le preguntaban a un compañero palestino por qué regresaba si la ciudad estaba arrasada, si no había nada, ¿no? Era regresar a la nada, y él decía, esta es mi patria, aunque esté arrasada, es mi patria, yo tengo que volver. Y eso a mí me marca, por lo menos a mí me marca una dimensión de lo que es esa resistencia, ¿no? Claro, es como vos decís, no pueden comprender por qué la gente sigue peleando aún en medio de las ruinas, ¿no? Y mirá, el problema es que el fascismo a lo largo de la historia ve la historia de la humanidad desde una dimensión de aparato. Claro. Desde una dimensión de que somos números. Y jamás van a poder entender al individuo, jamás van a poder entender a la masa como un todo, digamos, entregado a la lucha. Cuando los nazis, por ejemplo, hacían digamos, los castigos colectivos contra las aldeas rusas, jamás iban a entender a los partisanos que estaban trabajando en la retaguardia, o a las compañeras, digamos, que estaban organizando y pasaban informes al Ejército Rojo para poder, digamos, directamente liquidar a los jerarcas nazis que estaban ahí. Claro. O sea, no pueden entender al pueblo. O sea, ese es el problema que tiene el imperialismo, que tiene el fascismo y que tienen todos los aparatos opresores a lo largo de la historia. No poder entender al pueblo, no poder entender a los pueblos y no poder entender que, por ejemplo, una de las cosas es la concepción de la muerte y de la vida en Palestina. En Palestina, ser mártir, es decir, es luchar hasta la muerte por la liberación de su tierra, es un honor. Claro. No es un hecho de pesar. Claro. No es una cuestión de que todos se juntan a llorar y a lamentar y a flagelarse. No. Es un honor tener un hijo, un hermano, un padre que dio la vida por la liberación de su tierra. Claro. Eso es algo que jamás el ejército de ocupación sionista va a entender. Jamás. O sea, de hecho, a tal punto no lo entiende que se multiplican los casos de suicidio dentro de las tropas sionistas que salen de Gaza. Se habla de más de 60 suicidios de soldados que salen de Gaza. Porque obviamente en algún punto estos criminales tienen conciencia de sus crímenes. Mientras la resistencia palestina lucha por la liberación de su tierra, ellos son en algún punto, algunos soldados, conscientes de los crímenes que hacen. Por eso es que desertan del ejército, por eso es que hoy por hoy tienen que reclutar a los judíos ortodoxos, porque no les está alcanzando el ejército para sostener la guerra. Y los reclutan a la fuerza, porque no quieren ir. Exactamente. Pero, a ver, el Estado de Israel es algo que nadie está diciendo, es un Estado que va a implosionar por dentro. Claro. ¿Por qué va a implosionar por dentro? Porque en este momento es un gobierno teocrático, es una dictadura. O sea, Netanyahu se está agarrando al poder como una garrapata, porque en definitiva, digamos, lo que pasa es que si no se agarra del poder, lo tienen que juzgar por los casos de corrupción. Hace más de 6 años que está procesado por casos de corrupción. Claro. Es más, hay una noticia que nadie dijo, por ejemplo, que la semana pasada Netanyahu pidió clemencia al presidente, pidió que lo indulte por el juicio de los casos de corrupción. Sí, algo escuché de eso, sí. Entonces, lo que voy con esto básicamente es el imperialismo, ya sea el imperialismo yanqui, que es el patrón, digamos, entre comillas, de la barbarie, o el sionista, digamos, que es el satélite que tienen ahí en Medio Oriente, son gigantes con pies de barro. O sea, Estados Unidos
es el mayor país deudor de deuda externa del mundo. Importa más de lo que exporta. Sí. O sea, se habla de billones de dólares. O sea, entonces, ¿qué es lo que, digamos, lo único que puede sostener a Estados Unidos es el ejército? Claro. O sea, incluso el dominio cultural está fallando, porque seamos claros en algo. O sea, existe un dominio por la fuerza, que es el ejército, y existe un dominio cultural. O sea, Hollywood es la usina de propaganda, Hollywood, los videojuegos, es la usina de propaganda, digamos, del imperialismo en este momento. Bueno, seamos claros. En la lucha por Palestina se da el ejemplo de que aún con todos los aparatos, con todos los recursos, con todos los millones de dólares que ponen, digamos, para propaganda, no pudieron imponer el relato sionista. Y la solidaridad en Palestina es superior al movimiento de solidaridad con Vietnam, porque ya no se habla de solidaridad con o de una lucha contra la guerra en abstracto. No, es la defensa de un pueblo. Claro. Aquellos que vamos a marchar por Palestina, no estamos hablando en abstracto de no a la guerra, no, estamos diciendo que defendemos a Palestina, salimos con la bandera de Palestina. Claro. Y esa identificación de las masas del mundo con un pueblo es superior incluso a los movimientos de resistencia contra la guerra de Vietnam. Porque lo que en ese momento existía era una resistencia contra la guerra y la cuestión de que volvían en bolsas de plástico los marines, digamos que... Claro. En este caso... Ahí les empezó a doler más. Claro. Pero en este caso, digamos, lo que hay es, digamos, que aún con toda la censura no pueden suprimir, no pueden borrar las imágenes del genocidio. Bueno, si vos me lo permitís, te agrego un dato que me parece que es importante. El dato es importante. Hay todo un movimiento que está creciendo en el mundo que se llama No en mi nombre y que está integrado por miles y miles de judíos que están en contra del genocidio. Y dicen, nosotros no queremos que maten a los palestinos. Y son judíos y son gente que profesa esta religión, que no, pero los tipos dicen, no, esto va en contra de todo lo humano. Hernán, yo te quería preguntar, aparte de esto, porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿cómo ves el tema de Venezuela? Te saco un poco de Medio Oriente y vamos a ver América del Sur. Bueno, yo soy parte también de la Internacional Antifascista. Estuve, justamente en enero de este año, del 2025, estuvimos en el Congreso de la Internacional Antifascista en Caracas. Como fiel también pertenecemos a la Internacional Antifascista. Entonces, básicamente lo que está pasando con Venezuela es la continuación de esa búsqueda de la Tercera Guerra Mundial de Estados Unidos. Estados Unidos necesita imponer, porque se está desarrollando una guerra de supervivencia del imperialismo, ¿sí? O sea, no es ofensiva, porque eso también hay que tener en claro eso. O sea, a ver, Estados Unidos lo que para sostener su dominio mundial y para sostener el precio del dólar y para sostener, digamos, su dominio cultural, digamos, lo que necesita desesperadamente es la guerra, porque no puede competir en pie de igualdad con los países del BRICS. O lo que hoy controla, por ejemplo, la OPEP, que es la organización productora de petróleo, es el BRIC. No es Estados Unidos. Entonces, justamente con esto lo que quiero decir es que lo que está pasando en Venezuela es la continuación de esa guerra. Ahora, esa guerra que se está desarrollando. Sí. ¿Vos pensás que ellos creen que una tercera guerra mundial la pueden llegar a ganar? Mirá, yo lo que sé es que están desesperados, porque aparte no es solo... el problema es un proyecto más a largo plazo, ¿sí?
A corto plazo es la pelea geopolítica mundial contra los países del BRIC, contra Rusia, contra China, contra la India, contra Brasil, contra México incluso, pero digamos contra Venezuela. Bueno, a corto plazo es eso, pero a largo plazo lo que intentan plantear es la construcción de una especie de dictadura global feudalista y tecnocrática. Eso es lo que intentan, ¿sí? O sea, estamos en un punto de avance del imperialismo, que sería el modo de producción imperialista, digamos, dentro del capitalismo, que lo que ya no les sirve los estados-nación como están, como fueron diseñados. Los estados-nación burgueses ya no les sirven. Claro. Entonces lo que buscan, cuando Milei viene a decir te vengo a destruir el Estado, que es lo mismo que está haciendo, digamos, Trump, y es lo mismo que va a hacer Meloni, que está haciendo Meloni, y es lo mismo que dijo Bolsonaro. En realidad lo que viene a decir básicamente es que para las élites mundiales, cuando me refiero a élites mundiales estoy hablando a los verdaderos dueños, las familias burguesas, las 100 familias burguesas que controlan el mundo, no le sirve ni siquiera el Estado como está. Por eso lo que hablan es de reducir el Estado, de solamente tener fuerzas armadas y una administración financiera, de no tener Cámara de Representantes, de Congreso, porque ellos ya han probado que incluso con los límites de la democracia burguesa, porque vamos a ser claros, la democracia burguesa no es una democracia, digamos, del pueblo, incluso han fracasado. A ver, en Honduras, después de 12 años de resistencia, después del golpe de Zelaya, subió Xiomara Castro. Sí. En Bolivia, después del golpe a Evo, de la dictadura de Yanina Yáñez, todas esas historias, subió el MAS. Bueno, después obviamente se fragmentaron, se pelearon entre ellos y se dividieron. Digo, la victoria de este fascista en Bolivia tiene que ver con básicamente la división de aquellos que gobernaron Bolivia, o sea, del MAS, precisamente, no es una victoria de ellos, sino una derrota de aquellos que plantearon otra forma de gobierno. Lo mismo, digamos, en Chile, o sea, que ahí también tenemos otro punto, ¿no? O sea, en Chile, la victoria de Katz no es la victoria del fascismo, es la derrota de una izquierda que intentó conciliar con Dios y con el diablo. Y el problema básico es ese. Si no somos claros que no se puede conciliar con las oligarquías locales, porque las oligarquías locales están en sociedad con el imperialismo, que lo que hay que hacer es romper todos los lazos, digamos, que nos atan, todos los acuerdos internacionales, todos los acuerdos comerciales, todos los acuerdos políticos que nos atan al imperialismo, y vamos a seguir así. O sea, y lo que está en juego justamente es eso. O sea, ¿cuáles son los países donde todavía se conserva el poder? Cuba, Venezuela, pero Venezuela porque tiene milicias. O sea, a ver, hay que ver también qué es lo que pasa de nuestro lado, porque esto es un juego de a dos. El imperialismo juega, el fascismo juega, pero también los pueblos juegan. Sí. Y lo que hay que ver es que vos no podés tener el poder sin desarmar a la oligarquía. Claro. O sea, si vos sos presidente y vos te decís progresista, pero seguís teniendo las Fuerzas Armadas formadas por el Mossad y por el FBI, ¿y qué esperás? ¿Que no te van a dar un golpe? Claro. Leonardo, te mando un abrazo grandote y te paso acá con Claudito Vilacqua, que te quiero hacer unas preguntas. Chau. Dale. No se despida, que seguimos acá, seguimos entre los dos. Leonardo, es muy interesante lo que planteas con respecto al progresismo y a los poderes que no terminan de tomar el poder seriamente, ¿no? Porque si hay que rescatar un triunfo de la Revolución Cubana, precisamente fue ese, ¿no? Que destruir todo lo que tenía anteriormente para hacer un nuevo ejército, una nueva policía Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos los gobiernos progresistas que han pasado, que han transado con Dios y María Santísima, por nombrar de alguna manera algo,
y no han sido beneficiosas hacia el pueblo. Han dado dádivas, han tirado planes sociales, han repartido una migaja. Por otro lado, no pueden justificar la cantidad de plata que se han robado, y el pueblo ha quedado de alguna manera desmembrado. A mí me preocupa muchísimo la cantidad de gente que queda, para decirlo de alguna manera bruta y vulgar, colgada del mapa. Esas personas que pierden toda posibilidad de recuperación. ¿Cómo ves esa situación en el caso de, por ejemplo, en nuestro Argentina, digamos, con mucha gente fuera de lugar, fuera de todo juego, y que de alguna manera también hace un juego, ¿no?, que empieza a pesar en la sociedad? Mira, lo primero que hay que ver es, en el caso de Argentina, estoy hablando puntualmente, primera cuestión es, hay que ser claros en la cuestión de que Milei no ganó. O sea, y te voy a ser claro en esto, o sea, la mayoría del pueblo no votó a Milei. Hay hay millones de personas. La primera fuerza en las elecciones fue la gente que no fue a votar. Sí, eso nosotros lo resaltamos siempre a lo largo de los programas, sí. Entonces, digamos, frente a el primer problema que tenemos en Argentina, digo, el que tenemos por más que yo no esté allá, es, porque sigo siendo argentino, digamos, o sea, estoy acá en El Salvador, pero me duele y me pesa todo lo que está pasando allá, y obviamente haré todo lo posible, como, digamos, desde acá y desde el lugar que esté para tratar de que mi pueblo tenga una mejor vida. Es justamente como, primera cuestión es el derrotismo. O sea, las organizaciones del campo popular, los que tendría que ser la oposición, estoy hablando, pasan constantemente de estamos ganando a estamos perdiendo, o sea, y no hay un límite medio, ¿sí? Sí. Después de las elecciones era terrible, faltaba que se flagelaran, digamos, era una cuestión de, no, sí, porque, digamos, el pueblo se derechizó. No, los pueblos no se derechizan. Lo que hay que ver acá es básicamente cuál es la responsabilidad de los dirigentes en esto. Y con esto lo que quiero decir básicamente es, cuando fuimos convocados a paros, movilizamos. Cuando fuimos por las movilizaciones universitarias, estuvimos. Cuando fueron las movilizaciones por la salud, estuvimos. Lo que no hubo fue un plan de lucha. Entonces, y estuvimos masivamente. O sea, no es que hubo... A ver, los jubilados, que son un ejemplo de dignidad, están movilizando continuamente. O sea, lo que no hubo fue una oposición real que unifique las luchas del pueblo y que sea capaz de tomar todas las formas de lucha. Claro, o sea, acá... cuando uno se... Sí, perdón, Leonardo, que te interrumpa, porque si no se me va a pasar. Digamos, los jubilados, organizaciones de izquierdas y partidos de izquierdas revolucionarios se movilizan, tienen su plan de lucha, pero no tiene un peso determinante como tiene el peronismo, por ejemplo, ¿no? Discutíamos hace un ratito con un oyente el peronismo que no es peronismo, porque en realidad hay un peronismo que sigue levantando las banderas, pero que no actúa como tal, digamos, cuando están en el poder. Y una prueba de eso es la provincia de Buenos Aires, digamos, porque ahora tiene un gobernador peronista, o que dice que es peronista, pero hace 40 años que tiene gobernadores peronistas. Y bueno, entonces lo que quiero decir es que hay movilizaciones y hay gente que tiene un plan de lucha, pero no es la que tiene el poder sobre las masas. Sí, a ver, vamos a ser claros. O sea, en el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, yo me movilicé de manera individual cuando fue el atentado contra Cristina, porque fue un atentado y porque fue un intento de asesinato. El que desmovilizó todo fue el propio peronismo. O sea, las bases peronistas salieron a decir, che, loco, casi nos matan a Cristina, y el peronismo desmovilizó ante el intento de asesinato de su máxima dirigente. Yo podré tener montones de diferencias con Cristina, porque aparte, a ver, yo entiendo, es más, la primera en decir que ella es capitalista es Cristina. Sí, claro. O sea, y desde ahí ya yo no estoy de acuerdo. Pero ahora, si te casi hay un intento de asesinato, tu máxima dirigente, y vos desmovilizás como organización política, estás en el horno.
O sea, y esto independientemente al margen de que obviamente uno tiene, a ver, para ser claro, yo soy marxista, pero no soy gorila. Tengo consideraciones a cosas buenas que ha hecho el kirchnerismo. Por ejemplo, reconocerlo al Estado de Palestina. Por ejemplo, trasladar la embajada, o sea, la embajada argentina está en Israel, en Tel Aviv, pero a partir del gobierno de Cristina fue una delegación trasladada a Ramalá, ¿sí? Es decir, con el reconocimiento del Estado de Palestina, también se abrió una delegación de la embajada de Argentina en Palestina en Ramalá. Yo estuve con el embajador, estuve, digamos, con la delegación, digamos, que es parte, digamos, de la embajada que está en Israel. Ahora, la cuestión es que vos no podés, en algunas cosas el peronismo peca de ingenuidad política. Vos no podés reconocer al Estado de Palestina y pensar que Israel, que el sionismo no te va a... Ay, te perdimos. Te perdimos. Hola. Vos no podés hacer un acuerdo con Irán y pensar que Estados Unidos e Israel te van a aplaudir. Vos no podés intentar hacer la ley de medios, que, digamos, fue un intento, digamos, de cambiar la situación, digamos, y de abrir un poco el juego, y pensar que las empresas de comunicación no te van a venir a boicotear la ley, y que los jueces, que son jueces que vienen desde la dictadura, no te van a responder y la van a avalar. O sea, tiene que ver con eso. Y ojo, cuando hablo de progresismo no me refiero solamente a Argentina. O sea, cuando Lula subió, planteó hambre cero y planteó reforma agraria. Y el MST salió a tomar todos los ministerios, digamos, de tierras, digamos, de lo que sería, porque no se había cumplido la reforma agraria. Claro. Entonces, y lo mismo pasó en Bolivia. Bolivia es el país, digamos, con Evo, fue el país que mejores indicadores económicos tuvo y mejor nivel de vida tuvo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, primera cuestión, Evo no armó el pueblo. Segunda cuestión, los aparatos de comunicación seguían en manos del imperialismo. Tercera cuestión, las Fuerzas Armadas estaban formadas por por la CIA, por la DEA, por el Mossad. Más allá de que, obviamente, en algún momento las expulsó, pero y que también expulsó a los que estaban formados. Sí, hay un doble juego dentro del progresismo, que como decías vos al principio... No se escucha... Hola, ¿me escuchás ahí? Hola. Sí, a ver, ahí. Hola, ¿ahora? Sí, te escucho. Te decía, hay un doble juego en el progresismo, como vos decías en algún momento, donde algunos líderes o algunos movimientos, no solo los líderes, porque las decisiones no las toman los líderes solamente, sino todos los que sostienen, de esto de hablar, de transar con Dios y con el diablo, ¿no? Yo te escuchaba atentamente sobre las benevolencias del gobierno de Cristina, y también a Cristina le debemos la ley antiterrorista, la extensión de los contratos con Jean Denur, el comercio exterior, digamos, ¿no? Que no controlamos, y un montón de cosas que hacen que a un país debería ser una verdadera nación independiente y soberana, y ellos, estando en el poder, han mirado para otro lado, ¿no? Como jugando sí, así es. Como jugando a decir, bueno, hago una cosa, déjame hacer tal cosa y yo te dejo otra. Estados Unidos para reprimir a los pueblos. Claro. Bueno, eso. Leonardo, contanos lo más breve que puedas la situación de El Salvador con Bukele y cómo está. Habíamos entrevistado en un momento a una actriz ahí hace mucho tiempo que nos contaba esta cuestión de la persecución, ¿no? De no poder hablar en los buses cuando se subían, de no hablar de política, de tener que andar cuidándose demasiado porque eran perseguidos. ¿Cómo está esa situación? Bueno, la verdad, digamos, llegué a escuchar parte de la pregunta y entiendo que hablas de la situación en El Salvador. Bueno, para hacerte corta, digamos, la situación en El Salvador es que
primero El Salvador viene de una guerra revolucionaria, digamos, y de un intercambio de gobiernos entre lo que es Arena, que era el bipartidismo, y el Frente Farabundo Martí, el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, que era justamente la organización revolucionaria, digamos, que libró esa lucha revolucionaria hasta los acuerdos de paz del 93. Y, digamos, fruto de los acuerdos de paz, quizás una de los avances más importantes es justamente abrir el periodo democrático, porque El Salvador estaba plagado, digamos, de dictaduras y de masacres, ¿no? El problema es que, bueno, se deterioró, digamos, luego en esta democracia, digamos, se deterioró, digamos, y lo que se puso en marcha es un plan que viene del imperialismo, que tiene que ver con las organizaciones de carteles, ¿sí? Los carteles en realidad es una política deliberada de Estados Unidos, primero para abastecer de droga a su propia población, segundo para financiar las cajas negras de las luchas, digamos, contra insurgentes, porque de ahí sale la plata. Irán Contras es un ejemplo de eso. Digamos, los contras que estuvieron combatiendo contra el sandinismo en Nicaragua se financiaron con la plata del narcotráfico. Lo mismo que la Operación Cóndor se financió con la plata de la droga de Bolivia, ¿sí? Y lo mismo que Pinochet fue el principal lavador de plata del narcotráfico, cosa que los fachos no dicen porque no les conviene, ¿no? Claro. Bien, con respecto, digamos, a El Salvador, para ser breve, en definitiva lo que pasa es que Bukele rompe lo que es el histórico bipartidismo, sale, digamos, la familia de Bukele era colaboradora, digamos, del Frente Farabundo Martí, y resulta que sale del seno del Farabundo Martí y funda un tercer partido que es Nuevas Ideas. En realidad, digamos, hay un intento de las burguesías y oligarquías locales asociadas con el imperialismo de romper los bipartidismos burgueses tradicionales. Lo hizo Macri, lo hizo Milei, lo hizo Bolsonaro, lo está haciendo Trump, digamos, con el Partido Republicano, que intenta romperlo. Lo hizo Netanyahu, digamos, que hizo una alianza con sectores de ultraderecha, que son más fachos todavía que el Likud. En Israel era el Likud y el laborismo históricamente. Bueno, en definitiva, para ser claro, este muchacho Bukele subió, digamos, fruto de la decadencia de los dos sectores, digamos, tanto del Arenato, digamos, como del Farabundo, digamos, ¿no? La verdad es así. De hecho, una de las cosas que no se ha podido hacer en El Salvador, por ejemplo, es un juicio a los genocidas, que sí se hizo en Argentina, que no se hizo en Chile tampoco, o sea, y en eso también tenemos que valorar la lucha de las organizaciones de derechos humanos en Argentina. Y bueno, y este tipo, digamos, se implementó, fue avanzando primero, digamos, en un proceso de represión generalizada con la excusa de la guerra contra las pandillas, contra las maras, ¿sí? Sí. Y bueno, hoy por hoy se habla más de 50.000 detenidos, no solamente gente que ha estado en las pandillas, sino de dirigentes sociales, dirigentes sindicales, de organizaciones de derechos humanos. O sea, lo que existe es una dictadura, digamos, que se esconde bajo formas democráticas, pero es una dictadura y es un hecho digamos, es una maquinaria de represión terrible. Esa es la situación. Bueno, Leonardo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Si quedó algo pendiente y que vos sentís la necesidad de que la gente lo sepa, este es el momento de decirlo. Sí, bueno, lo que quedó pendiente básicamente es la invitación. Nosotros estamos haciendo el encuentro internacional La Luna con Gatillo en Semana Santa del 2026 ya. Lo hacemos en San Telmo. Bueno, Claudio seguramente les acercará mayor información, pero bueno, estamos trabajando en eso y estamos invitando a todos los compañeras y compañeros escritores y escritoras justamente a participar, ¿sí? Obviamente se hace con el nombre de La Luna con Gatillo porque es el poema de Raúl González Tuñón que hemos elegido, digamos, como uno de los puntos más altos, digamos, de la poesía unida a la militancia. Y porque de alguna forma resume todo lo que pensamos, ¿no? O sea, sinceramente,
para nosotros es imposible ser un poeta sin hablar y sin participar, digamos, en la lucha de los pueblos por la revolución. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde allá arriba fusilaré al mundo, para que esto cambie de una vez. Exactamente, compañero. Bueno. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por el reportaje, espero que se escuche bien y, bueno, estaremos en contacto, ¿sí? La verdad, un placer hablar con ustedes. Leonardo, para vos y para Ada. Te escuchamos perfecto y nos vamos a estar viendo en San Telmo en la Semana Santa. Gracias. Estuvimos hablando con Leonardo Herman, docente, escritor, artista plástico, titiritero, periodista y militante cultural, social y político por la revolución, entre otras cosas. Vamos al tema musical y volvemos enseguida.